voy a presentar inmediatamente a nuestras dos invitadas de hoy. En primer lugar, presentaré a la doctora Marta Begón Novella. Ella es profesora lectora aquí en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Derecho Penal y Criminología y Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Durante muchos años también ha sido profesora en la Universidad Pompeu Fabra y actualmente pues tenemos la suerte de que forma parte, ¿no?, del equipo de la sección de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona. Sus principales áreas de interés desde el punto de vista de la investigación pues han sido tradicionalmente el derecho de los tratados, pero también el derecho internacional ambiental y el derecho internacional humanitario. Y en estos contextos ha participado en diversos proyectos de investigación y en grupos de investigación, proyectos de investigación como el que se refiere al cosmopolitismo y al constitucionalismo en la sociedad internacional, para la gobernanza global, que dirige la profesora Catarina García, o otros proyectos también en el contexto del derecho internacional público, como el de la criminalidad transnacional organizada en los conflictos armados contemporáneos. También ha producido diversas publicaciones en todos estos temas y también, evidentemente, en el tema que nos ocupa hoy esta tarde en este seminario. Por tanto, muchas gracias, doctora Begón, por aceptar participar hoy aquí en nuestro seminario. Por otro lado, también es un placer presentarles a la doctora Belén Sánchez Ramos. Ella es profesora contratada doctora del área de Derecho Internacional Público en la Universidad de Vigo. Es también responsable del módulo europeo Jean Monnet, o ha sido responsable del módulo europeo Jean Monnet sobre relaciones exteriores de la Unión Europea. Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Comunitario Europeo y entre sus diversas líneas de investigación se cuentan evidentemente los temas vinculados con la acción exterior de la Unión Europea y, como no puede ser de otro modo en las universidades gallegas, todos los temas relacionados con el derecho del mar, los derechos humanos también, pero muy especialmente desde hace ya bastante tiempo con una dedicación muy prioritaria a todo el tema relativo al acceso a los recursos genéticos. Sobre estos temas también tiene diversas publicaciones y en particular también participa y ha participado en varios proyectos de investigación como a nivel nacional y sobre todo también a nivel internacional. Quiero aquí mencionar uno que es realmente muy relevante, como es el del European Marine Biological Resource Center Biobank, que está financiado por el programa Interreg de la Unión Europea, así como también en otros proyectos Jean Monnet y en otros proyectos también de investigación del Ministerio, etcétera, etcétera. También la doctora Sánchez tiene sobradas muchísimas publicaciones en estas cuestiones. Bien, después de esta brevísima presentación y de nuevo también agradeciéndole a la doctora Sánchez Ramos, normalmente le hubiéramos agradecido que se hubiera desplazado, pero tendremos que esperar a poder agradecer esto, a que las condiciones lo permitan, que esperemos que sea pronto, pero en cualquier caso también por haber aceptado a pasar esta tarde con nosotros. Bien, hechas estas las presentaciones, pues daríamos ya inicio a nuestro seminario con la primera de las presentaciones, más, digamos, desde una perspectiva más general sobre digamos, lo que es el marco de negociación del convenio relacionado con la protección de la biodiversidad marina en los espacios fuera de la jurisdicción nacional y, en segundo lugar, nos centraríamos en un aspecto muy concreto, pero que es también un aspecto nuclear dentro de esta negociación, como es el papel de los recursos genéticos marinos, que sería la presentación que haría la doctora Sánchez en segundo lugar. Pues muchísimas gracias, doctora Begón. Cuando quiera
puede comenzar. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la doctora Mar Campins la invitación, la oportunidad de poder estar hoy y participar en este seminario sobre la protecció de la biodiversitat marina en àrees més enllà de la jurisdicció nacional y el paper de la Unión Europea. Voy a tratar de compartir las diapositivas que tenía preparadas. No sé si... Creo que en breve deberían aparecer. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Pues bueno, como ha señalado la doctora Campins, me corresponde a mí esta primera intervención en el seminario con el objeto de situar la negociación del futuro acuerdo, de modo que a continuación la profesora Belén Sánchez podrá entrar a desarrollar más en detalle la cuestión central de los recursos genéticos marinos. En este sentido, en los próximos 35 o 40 minutos, lo que voy a tratar de abordar es, en primer lugar, el qué, la protección de la diversidad biológica marina de zonas fuera de la jurisdicción nacional. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué despierta interés esta cuestión? En segundo lugar, voy a centrarme en el cómo de las diversas posibilidades de regulación existentes se ha decidido adoptar un acuerdo de aplicación en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y voy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre lo que eso puede significar. En tercer lugar, ya me centraría en la negociación, en el dónde estamos, ¿no? Tratando de identificar cuál es el mandato de la Asamblea General, qué es lo que se ha hecho hasta ahora y, en definitiva, cuáles son las principales cuestiones a decidir en este proceso de negociación. En último lugar, finalizaré mi intervención con algunas consideraciones finales sobre las perspectivas de que se llegue a un acuerdo en este ámbito. Bien, cuando hablamos de zonas marinas fuera de la jurisdicción nacional, nos estamos refiriendo al alta mar y a la zona internacional de los fondos marinos. Es decir, por un lado, a todas las partes de agua no incluidas en las zonas económicas exclusivas, mares territoriales, aguas interiores y aguas archipelágicas de los estados, y por otro, a los fondos marinos y oceánicos y a su subsuelo fuera de la jurisdicción nacional. Ambos espacios representan en su conjunto el 40% de la superficie del planeta, el 62% de la superficie de los océanos y el 95% de su volumen, por lo que representan, por tanto, una porción muy significativa del planeta y del agua. Desde la perspectiva jurídica, en estos espacios rigen una pluralidad de principios reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Tenemos el principio de libertad de los mares, que rige en la alta mar y que implica que el alta mar está abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral. Un principio que, aunque condicionado, incluye la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad de tender cables y tuberías submarinas, de construir islas artificiales, la libertad de pesca o la libertad de investigación científica. Por otro lado, en la zona internacional de los fondos marinos y sus recursos, entendidos como recursos minerales, han sido calificados como patrimonio común de la humanidad, lo que implica la exclusión de reivindicaciones de soberanía sobre la zona, la pertenencia de todos los derechos sobre sus recursos a la humanidad, en cuyo nombre actúa la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la sujeción de las actividades realizadas en la zona al derecho internacional y la responsabilidad internacional por el incumplimiento de esas obligaciones, la utilización de la zona en beneficio de toda la humanidad, la distribución equitativa de los beneficios financieros y económicos, la utilización de la zona para fines pacíficos o la investigación científica consagrada a fines pacíficos y en beneficio de la humanidad. Finalmente, rigen en ambos espacios algunos principios comunes, como son la obligación de proteger y conservar el medio ambiente marino, el principio de precaución, de transparencia, de cooperación, de equidad o el enfoque ecosistémico. Principios todos ellos que vienen a definir y también a limitar los
los principios que he señalado anteriormente. La diversidad biológica marina que se halla en estas zonas es muy abundante, muy diversa y muy valiosa. Nos estamos refiriendo a unas 200.000 especies identificadas, pero que en cifras reales, si incluimos a todas aquellas que hay indicios de que existen, estas cifras pueden llegar a ser mucho más elevadas, hasta millonarias. En los fondos marinos, muy particularmente, habitan organismos con propiedades únicas que les permiten sobrevivir en condiciones muy extremas de altas temperaturas, hasta 400 grados centígrados, fuertes presiones, corrientes marinas y desplazamientos tectónicos continuos, que de alguna forma hacen valorar que algunas de sus propiedades pueden tener mucho interés en la lucha contra algunas enfermedades como son algunos tipos de cáncer. Esta biodiversidad proporciona alimentos, materias primas, recursos genéticos con un alto potencial en biotecnología, en fabricación de fármacos, de cosméticos, y contribuye además al mantenimiento de la salud y al normal funcionamiento del ecosistema marino global. Muy especialmente la biodiversidad marina contribuye a la regulación climática. Debido a los avances de la ciencia y la tecnología que permiten actualmente llegar hasta donde antes no podía llegarse, se ha abierto una oportunidad sin precedentes para explorar los fondos marinos y sus recursos. Ello ha hecho aumentar su atractivo, su valor y su interés comercial. Se calcula que el mercado global de biotecnología marina alcance para 2025 los 6.400 millones de dólares. El desarrollo de nuevas actividades en estos espacios, como la minería, la bioprospección marina, unidas a actividades ya tradicionales en el mar y los océanos, como son la navegación, el transporte marítimo o la pesca, han tenido como consecuencia un aumento de la presión, de la contaminación y de la sobreexplotación del mar y los océanos. Algunos estudios recientes apuntan que para el año 2048 quizás se agoten los alimentos provenientes del mar. Estos mismos estudios afirman que ya hoy día el 29% de las especies marinas que los humanos consumen se ha colapsado, lo que pone en peligro el propio ecosistema marino. En la medida en que se trata de recursos comunes, en definitiva, existen pocos incentivos para conservar y administrar de forma sostenible estos recursos y, en cambio, muchos para maximizar el provecho individual, lo que pone en riesgo la continuidad de los propios recursos. ¿Y cuál es el marco jurídico con el que contamos actualmente para proteger la biodiversidad marina en estos espacios fuera de la jurisdicción nacional? Pues bien, un marco insuficiente, fragmentado e incompleto. Lo primero que hay que constatar es que mientras que la diversidad biológica marina bajo jurisdicción nacional está contemplada y protegida por la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992 y su Protocolo de Nagoya adoptado en 2010, no existe por el momento una regulación global específica aplicable a aquellos recursos vivos hallados en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Por el contrario, la biodiversidad marina en estos espacios se encuentra amparada únicamente por disposiciones generales o sectoriales sobre la protección del medio marino. En primer lugar, por la propia Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, especialmente su parte 12, dedicada a la protección y a la preservación del medio marino, que es de aplicación a todos los espacios del mar. Este tratado, comúnmente conocido como la Constitución de los Mares, supone una regulación global del marco jurídico en el que deben desarrollarse las actividades en mares y océanos. Forman parte del mismo actualmente 168 partes, aunque tiene importantes ausencias como son Estados Unidos, Turquía, Perú, Colombia, entre otros.
Aun teniendo esta vocación universal o esta vocación de regular de forma universal el mar y los océanos, porque es fruto de otro contexto, de otro momento en que, ¿no?, el estado del conocimiento y la ciencia no era el que tenemos actualmente, no regula este tratado la cuestión específica de la diversidad biológica marina fuera de la jurisdicción nacional y muy particularmente los recursos genéticos marinos en estos espacios. Tenemos la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992, un auténtico tratado universal en el que forman parte 193, tiene 193 partes. Su objetivo, sin embargo, es la conservación de la diversidad bajo jurisdicción nacional, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos, esto último regulado a través de su protocolo de 2010. En este sentido, solamente se extiende su aplicación a zonas fuera de la jurisdicción nacional en algunas disposiciones puntuales, básicamente en el sentido o en el supuesto de recursos extraídos de aguas bajo jurisdicción nacional que son trasladados a zonas fuera de la jurisdicción nacional para ser tratados. En este sentido, por tanto, únicamente algunas disposiciones puntuales y de naturaleza muy procedimental serían aplicables a los recursos de los que hablamos hoy. También algunos convenios marinos regionales adoptados en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente amparan ¿no?, la biodiversidad marina de zonas fuera de la jurisdicción nacional. Pero de los 18 mares regionales existentes, únicamente serían de aplicación en estos espacios 2 de ellos. El convenio OSPAR, que regula la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Noreste, y el convenio de Barcelona, que protege al mar Mediterráneo contra la contaminación. Igualmente, existen otros instrumentos sectoriales, como el Acuerdo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1995, sobre los peces, o algunos instrumentos de la FAO que serían de aplicación, pero en cualquier caso ni todas las actividades están reguladas ni todas las regiones están cubiertas. En este sentido, por tanto, se trata, como avanzaba antes, de un marco jurídico fragmentado e incompleto. ¿Y cuál es el resultado de este marco? Bien, yo creo que algunos datos muy ilustrativos de las consecuencias de este marco es que hasta la fecha, bueno, los datos son de 2018, se han concedido patentes internacionales que otorgan derechos exclusivos sobre casi 13.000 secuencias genéticas pertenecientes a 862 especies marinas, que el 84% de estas patentes pertenecen a corporaciones privadas, solo un 12 a universidades y un 4% a organismos o institutos públicos, que una sola empresa, la química alemana BASF, acapara el 47% de las patentes internacionales de especies marinas, que desde un punto de vista geográfico, 10 países de la comunidad internacional controlan el 98% de las patentes concedidas, Alemania con ese 47%, Estados Unidos con un 13% y Japón con un 12% a la cabeza, y sobre todo que 165 estados, entre los que hay, por tanto, muchos estados con mucho mar, no han registrado nunca ninguna patente relacionada con una especie marina. ¿Qué es lo que muestra, a mi parecer, que muestra estos datos? Por un lado, la concentración de esos existentes, por otro, la desigualdad en su distribución. La inmensa mayoría de patentes están en manos de instituciones y empresas con base en los países desarrollados. Y sobre todo, la confirmación de la máxima, el primero que llega se lo queda. La preocupación por la insuficiencia del régimen y por las consecuencias negativas que de este régimen pudieran derivarse, de hecho ya empezó a ser objeto de debate a mediados de los años 90. Así, por ejemplo, en 1995, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica ya pidió un estudio de las relaciones entre el Convenio y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
para identificar cuestiones científicas, técnicas y tecnológicas que pudieran derivarse de la prospección biológica de recursos genéticos de los fondos marinos profundos, 1995. Aún así, no fue hasta 2004 que la Asamblea General de Naciones Unidas de alguna manera recogió el guante y decidió crear un grupo de trabajo ad hoc, oficioso, para tratar esta cuestión. Un grupo abierto a Estados miembros de Naciones Unidas, partes en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros observadores. En el seno de este grupo de trabajo se formularon diversas propuestas, desde ampliar el ámbito de aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica a la protección de la diversidad fuera de la jurisdicción nacional, lo que generó mucha oposición y muy particularmente de los estados ribereños, hasta enmendar la propia Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, algo que se concluyó como muy complejo por el equilibrio de intereses que refleja la Convención. Se planteó también la posibilidad de adoptar un nuevo tratado sobre esta cuestión que creara una nueva organización internacional, algo que se descartó por costoso, por caro. En el otro extremo se puso sobre la mesa la posibilidad de que la Asamblea General adoptara una resolución, lo que, de haberse seguido, pues hubiera topado, ¿no?, chocado con el problema, ¿no?, del valor jurídico que tienen esas resoluciones, jurídicamente no vinculantes. Y también se planteó la posibilidad de ampliar el mandato de algunas organizaciones u organismos que tienen competencias en estos espacios, ampliar el mandato para que pudiera abarcar la protección de la biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Y dentro de estos organismos, muy particularmente, la atención se centró en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y en la Organización Marítima Internacional. En 2012, las discusiones sobre la posible negociación de un tratado sobre esta cuestión se colaron en las reuniones preparatorias de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Y aunque se recogió en el primer borrador, de hecho, en el documento final de la conferencia solamente se decía que antes de agosto de 2015 debía abordarse la cuestión. En 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó que el grupo de trabajo le formulara recomendaciones sobre el alcance, contenido y viabilidad de abordar la regulación en la forma de un acuerdo de aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Recomendaciones que fueron aprobadas en 2015, año en que la Asamblea General decidió la elaboración decidió que se elaboraría un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar. Y además, ¿no?, estableció que se creara un comité preparatorio para empezar a discutir, ¿no?, el diseño del texto, ¿no?, el marco del texto. 2015, también hay que señalarlo, es el año en que se aprueba la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible y, por tanto, se aprueba un objetivo de desarrollo 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos y mares y los recursos marinos, cuya consecución va a depender en gran medida de adoptar una regulación sobre lo que nos ocupa hoy. Este comité preparatorio se estableció en 2016 y celebró 4 reuniones entre 2016 y 2017. Al terminar sus trabajos, adoptó por consenso unas recomendaciones sustantivas dirigidas a la Asamblea General. De hecho, desde el punto de vista sustantivo, de contenido, básicamente las recomendaciones que dirigió a la Asamblea General fueron en el sentido de que convocara, o le recomendaba que convocara una conferencia intergubernamental para negociar el tratado, porque desde el punto de vista sustantivo de contenido no llegó a ningún acuerdo sobre el fondo. De hecho, el comité preparatorio básicamente lo que hizo fue identificar cuestiones que generaban discrepancias, ¿no?, entre las delegaciones y cuestiones
que generaban más que discrepancias, ¿no? Una oposición de alguna forma frontal. La resolución de la Asamblea General de 2015 establecía que antes de septiembre de 2018 se adoptara una decisión sobre la convocatoria de una conferencia intergubernamental y ello se decidió finalmente en esta resolución de diciembre de 2017. En esta resolución, la Asamblea General decide la convocatoria de una conferencia intergubernamental en el marco de Naciones Unidas con el mandato de que examine las recomendaciones del Comité Preparatorio para adoptar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, ahí se fija la fórmula, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre esta cuestión. Y además le insta a que elabore el instrumento lo antes posible. De adoptarse, este sería el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tras el acuerdo de aplicación de la parte 11 de la zona y sus recursos de 1994 y tras el acuerdo de 1995 sobre la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorios. Como he defendido en otras ocasiones, a mi parecer este tratado, este acuerdo, puede ser considerado un tratado internacional de protección de intereses generales, porque su objeto es la protección de un interés general de la comunidad internacional en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en estas zonas fuera de la jurisdicción nacional, porque en atención al último borrador de texto es posible identificar algunas normas de interés público que darían lugar a obligaciones colectivas, obligaciones debidas a la comunidad internacional en su conjunto, y porque este tratado tiene una auténtica vocación universal, no solamente desde el punto de vista de su proceso de negociación, sino también del número de partes al que pretende vincular y también desde la perspectiva de algunas de las estrategias que incorpora y que de alguna manera pretenden vincular también a estados no partes, a terceros estados, y proteger a su vez el núcleo de la regulación de este tratado frente a otros compromisos o otros que pudieran resultar, o acuerdos que pudieran resultar incompatibles. En mi opinión, de aprobarse, este tratado podría aportar importantes beneficios a la gestión de los océanos. Por un lado, podría aportar legitimidad, que sería la consecuencia de este proceso amplio e inclusivo de negociación. Podría aportar coherencia, que sería, de nuevo, el resultado de algunas de las estrategias que he señalado podría contener el acuerdo para extender el ámbito de aplicación de la regulación. Y además, en mi opinión, este tratado podría aportar dinamismo y capacidad de cambio importante cuando hablamos de la gestión de recursos. Y esto vendría de la mano de los órganos de gestión del tratado que se crearían, que permitirían desarrollar, ¿no?, la regulación y, sobre todo, adaptarla a nuevos contextos o nuevo conocimiento sobrevenido que pudiera surgir. ¿Cuál es el mandato, ¿no? Centrándonos ya en la negociación de este acuerdo, lo primero que hay que identificar es el mandato de la Asamblea General. ¿Cuál es el mandato? Como hemos dicho, en 2017 la Asamblea General acordó convocar una conferencia intergubernamental para adoptar un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar. La negociación del acuerdo debe versar sobre un paquete acordado de cuestiones en 2011. Es decir, debe versar sobre básicamente 4 grandes bloques temáticos. Los recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la distribución de beneficios, los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas las áreas marinas protegidas, las evaluaciones del impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. Los elementos que forman parte de este paquete deben negociarse como un todo, o lo que es lo mismo, no puede acordarse nada hasta que esté todo acordado.
Eso lo que provoca es que la decisión de un Estado sobre un elemento del paquete viene condicionada por el resultado de las negociaciones en el resto de elementos del paquete. Esto ha sido considerado como un éxito, ¿no? Un logro de los países en desarrollo, que por un lado lograron introducir algunas cuestiones que eran especialmente de su interés en el paquete, como es la distribución de beneficios, y que además blindaron que no hay acuerdo si no se toma una decisión sobre esto. La negociación, el acuerdo, perdón, debe además respetar el contexto normativo existente, desde un triple o con un triple sentido. Por un lado, el futuro acuerdo debe ser plenamente compatible con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que, más allá, ¿no?, de carácter programático, yo creo que tiene importancia porque puede servir, por ejemplo, para rechazar algunas reivindicaciones que están poniendo sobre la mesa estados ribereños en base a un pretendido principio de adyacencia que no tiene acomodo dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El acuerdo, el futuro acuerdo, tampoco puede ir en detrimento de instrumentos y marcos jurídicos ya existentes, lo que está también siendo de alguna forma alegado, ¿no?, por algunas delegaciones que pretenden dejar fuera de la regulación algunas cuestiones, que comentaré un poco más tarde. Y en tercer lugar, el acuerdo no debe afectar a la situación jurídica de quienes no son parte en la Convención o en otros instrumentos relevantes. La negociación debe contar con una amplia participación. En este sentido, la Conferencia Intergubernamental está abierta a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, a los miembros de los organismos especializados y a las partes en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, en la medida en que debe asegurar una participación lo más amplia posible, participan también en la negociación, por ejemplo, representantes de la sociedad civil organizada, básicamente organizaciones no gubernamentales. Y finalmente, por mandato de la Asamblea General, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para acordar las cuestiones sustantivas por consenso, lo que de alguna forma vincula, ¿no?, con la que fue la negociación de la propia Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En el momento se han celebrado 3 sesiones de la Conferencia Intergubernamental entre septiembre de 2018 y agosto de 2019. 4 si contamos la reunión de preparación que tuvo lugar en abril de 2018. Al finalizar la tercera sesión, se elaboró el proyecto de texto revisado del acuerdo por parte con el apoyo de la División de Asuntos Oceánicos. ¿Disculpe? Ara. ¿Perdona? Sí, sí, que se cortaba. Sí, vale. Parecía que se cortaba un momento, pero luego volvió a salir en pantalla. Vale, perfecto. Continúa. Lo que vemos es a ti. No, yo en teoría aparezco aquí. Tienes la cámara desactivada. No, en teoría no, yo me estoy viendo. Bueno, sigamos. De momento te oímos bien y vemos la presentación. Perfecto, continúa pues. Decía que se aprobó tras la tercera sesión el proyecto de texto revisado, que de hecho es la última versión del texto. De momento, compuesto por 70 artículos y 2 anexos, que de hecho incluyen diferentes versiones de redactado que han sido propuestas. La cuarta sesión debía tener lugar en marzo-abril de 2020, pero bueno, nos pilló medio la pandemia mundial del COVID y aunque ha estado pospuesta sine die durante meses, finalmente ha sido recalendarizada para el próximo mes de agosto. Mientras se han celebrado virtualmente reuniones intersesionales de trabajo, en palabras de la presidencia, para no perder el momentum de la negociación. En esta negociación, como no podía ser de otra manera, se está evidenciando la tensión entre una pluralidad de intereses que convergen en este ámbito. Por un lado,
el interés general de la comunidad internacional en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en estos espacios fuera de la jurisdicción nacional, pero por otro, intereses particulares. En este sentido, los Estados están negociando el tratado no únicamente como intérpretes del interés general, sino también como Estados y, por tanto, se está manifestando, ¿no?, la tensión entre las distintas expectativas, ¿no?, de los Estados en función de sus características. Estados desarrollados, Estados en desarrollo, Estados pesqueros, Estados ribereños, Estados en litoral. Confluyen también en la negociación intereses de actores no estatales, como puede ser los intereses de las empresas, de la industria química, farmacéutica, expresados a través de la Cámara de Comercio Internacional, o los intereses de la sociedad civil, ¿no?, como puede ser, ¿no?, la protección del medio ambiente, ¿no?, que están expresando algunas ONGs que participan del proceso. Destaca en esta negociación el papel importante que está teniendo la Unión Europea y sus Estados miembros en la negociación. La Unión Europea está participando en calidad de parte en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y es importante porque algunos llegaron a defender que participara únicamente en calidad de observadora. Para ella, la regulación de la protección de la diversidad biológica en estos espacios se erige como una prioridad, igual que la regulación de la futura explotación de los fondos marinos, y eso es lo que explica el fuerte apoyo de la Unión desde el inicio a que se concluyera un tratado internacional al respecto. También la propuesta y el apoyo a la propuesta de la Unión a que este tratado fuera un acuerdo de aplicación de la Convención de Naciones Unidas y a que se negociara en esta forma de package deal. Está teniendo, como seguramente la profesora Belén Sánchez destacará, una posición bastante pragmática en torno a la cuestión de los recursos genéticos marinos, pero también tiene en la negociación algunas líneas rojas, como es la exclusión de los peces como mercancía del ámbito de aplicación del acuerdo, o la exclusión de los derechos de propiedad intelectual. Ya finalmente, entrando en lo que es el contenido, ¿cuáles son las principales cuestiones a decidir en esta negociación? Confieso que esta diapositiva la iba a titular cuestiones aún por decidir, pero es que de hecho está todo aún sobre la mesa, está todo en el aire, consecuencia de la forma de negociación de este package deal. Muy rápidamente, mi intención ahora es destacar cuáles son las principales cuestiones que están en negociación en torno a los 4 elementos del paquete de negociación. En cuanto al principal de ellos, los recursos genéticos y la distribución de beneficios. Lo principal, lo primero, lo que está permeando toda la negociación y que hay que decidir es la naturaleza jurídica de los recursos genéticos marinos. Ahí hay un debate frontal entre los estados en desarrollo, representados por el grupo de los 77 más China o por el grupo africano, que entienden que los recursos genéticos marinos deberían ser considerados patrimonio común de la humanidad, porque defienden que la declaración de Arvid Pardo, ¿no?, en la Asamblea General a finales de los 60 no distinguía entre recursos vivos o no vivos, decía que los recursos fuera de la jurisdicción nacional deben ser considerados patrimonio común de la humanidad. Y en la oposición frontal tenemos a los estados desarrollados, que defienden que se aplique aquí el principio de libertad de los mares propio de la alta mar. Relacionado con esto, hay que determinar la regulación del acceso a los recursos genéticos. ¿De qué tipo? No, yo estoy viendo la pantalla de los recursos genéticos. No sé. No sé, creo que debe haber algún problema con el compartir pantalla porque creo que no se ha movido desde la de la cronología. Vale, bueno, no lo toco porque si no avanzaré más de una, porque yo sí que lo estoy viendo. No lo toquemos. Vale. Bueno, muy relacionado con esto, hay que determinar qué tipo de acceso regula el proyecto. Si solamente el acceso in situ, el acceso a muestras tomadas en su hábitat natural, como defienden los estados desarrollados, o también se incluye el acceso ex situ, acceso a muestras previamente recogidas, el acceso in silico,
acceso a todo conocimiento asociado a un recurso genético marino, o también incluso el acceso in vitro, el acceso a recursos genéticos generados en un laboratorio a partir de datos in silico. En función de la naturaleza jurídica de los recursos, hay que determinar las modalidades a que se sujeta el acceso: notificación, autorización, libre acceso. Hay acuerdo en que debe regularse el reparto de beneficios, forma parte del paquete, pero no en torno ni a cómo ni a qué tipo de beneficios. Y aquí los estados desarrollados defienden que deben, los estados en desarrollo defienden que deben repartirse tanto beneficios monetarios como no monetarios, mientras que los estados industrializados abogan por repartir solamente los beneficios no monetarios, relacionados con la difusión de conocimiento, resultados, creación de capacidad. Otra cuestión sobre la mesa es si se regulan o no la cuestión de los derechos de propiedad intelectual, algo que es una auténtica línea roja para los estados desarrollados. Un segundo bloque de cuestiones a decidir tenemos a los mecanismos de ordenación basados en zonas geográficas, incluidas las zonas marinas protegidas. Aquí tenemos en el marco de otras organizaciones, la Autoridad Internacional, la Organización Marítima Internacional, los organismos regionales de ordenación pesquera, ya zonas marinas protegidas que ya están aprobadas y funcionan. Existe consenso en entender que las medidas que puedan crearse en el marco de este nuevo acuerdo deben reforzar la conservación y el uso sostenible de los océanos y, por tanto, deben ser compatibles y coordinarse con las medidas ya existentes. Pero el desacuerdo emerge acerca de qué modelo de gestión o de adopción y gestión de estos mecanismos tendrá el nuevo acuerdo. Noruega, Australia, Canadá, Islandia, Rusia, por ejemplo, defienden que estos mecanismos en el marco del nuevo tratado deberían ser gestionados por organismos regionales, mientras que la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo Africano, Japón, defienden que debe diseñarse un sistema de gestión global. El marco de las evaluaciones de impacto ambiental. Esto está parcialmente regulado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. No obstante, la Convención no establece ni cómo ni bajo qué estándares deben realizarse las evaluaciones del impacto ambiental. Aquí hay consenso en que deben realizarse, hay consenso o al menos un apoyo creciente a que sean obligatorias, pero no al enfoque. Así únicamente deben evaluarse actividades originadas en zonas fuera de la jurisdicción nacional que tengan impacto dentro, o también se incluye el enfoque alternativo. Tampoco hay acuerdos sobre si estas evaluaciones deben hacerse en función de la actividad o del impacto esperado, ni sobre qué competencias tendrían los órganos de creación creados por el tratado, los órganos de gestión. Existen también desacuerdos en torno a la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. Básicamente, y resumo, no hay acuerdo acerca de si esta creación de capacidad y transferencia de tecnología marina debe ser voluntaria u obligatoria, y tampoco hay acuerdo sobre cómo identificar las necesidades y prioridades de los estados en este ámbito. Y aquí hay textos o redactados muy distintos en el último proyecto de artículo. Y ya voy terminando. Simplemente señalar, aparte de los 4 bloques, ¿no?, del package deal, hay también una serie de cuestiones transversales que afectan a todo el acuerdo y que están sobre la mesa. Cuestiones que tienen que ver con el alcance del tratado, con las instituciones de gestión, sobre el modelo de gestión del acuerdo, o sobre la financiación. Simplemente señalar que no está aún definido, por ejemplo, el ámbito, el alcance del tratado, y no está aún determinado si va a incluir a los peces o no. Para los estados industrializados, incluida la Unión Europea, es una auténtica línea roja y defienden su exclusión porque el nuevo tratado no puede ir en detrimento de marcos jurídicos ya existentes y, en su opinión, eso iría en detrimento o podría afectar el régimen internacional de la pesca ya existente. Un minuto, si lo tengo aún, para terminar.
¿qué perspectivas tiene este acuerdo? Yo casi lo reformularía en otros términos, o me siento más cómoda reformulándolo en otros términos. Es necesario adoptar este acuerdo. El status quo no es aceptable ni para muchos estados ni desde la perspectiva de la comunidad internacional en su conjunto. Si bien es cierto que ahora mismo, ¿no?, hay demasiados elementos que generan aún mucho desacuerdo, por lo que empieza ya a sonar la muy probable posibilidad de que la próxima sesión de la conferencia intergubernamental, que debería ser la cuarta y última, no lo sea. Ahí ya empieza a sonar la posibilidad de que se extienda el proceso de negociación. Y aquí creo que valdría la pena que se exploraran algunas fórmulas para acercar posiciones, que quizá lo que voy a hacer es dejarlas, a lo mejor para el turno de palabras, no las señalo ahora, pero a lo mejor pueden ser objeto esto de alusión para después. Sí que es cierto que algunas de estas fórmulas van a reducir la ambición del tratado, o al menos la ambición que se había puesto al inicio, ¿no?, en este acuerdo, pero también es cierto que es importante que sea ambicioso, pero es importante que sea universal, porque es preciso aglutinar a la mayor parte de la comunidad internacional. Después, yo creo que si el tratado incluye algunas de las estrategias que se apuntan y crea un sistema institucional sólido, el tratado o la regulación puede desarrollarse en un futuro. Y hasta aquí un poco lo que había preparado. Muchas gracias por la oportunidad y nada, quedo a su disposición para preguntas que pudieran surgir en el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abegón, por esta panorámica tan completa acerca del proyecto de acuerdo. De hecho, parece que queda más por hacer que no lo que se ha hecho hasta ahora, pero bueno, en cualquier caso seguro que luego en el debate habrá cuestiones. Sin más preámbulo, por eso ya damos paso a la segunda de las intervenciones de la doctora Belén Sánchez sobre, si la doctora Abegón nos lo planteaba difícil, creo que ahora es un poco más difícil todavía, ¿no? Y al mismo título de su presentación, la difícil travesía hacia un régimen jurídico de los recursos genéticos marinos más allá de las zonas de jurisdicción nacional. Cuando quiera, doctora Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar, obviamente, quería empezar agradeciendo, ¿no?, la invitación a participar en este seminario, ¿no?, tan interesante, en el que, bueno, pues la profesora Marta pues ya ha puesto, digamos, ha situado el escenario de lo que, bueno, pues de lo que a mí me corresponde presentar. Es un placer, aunque sea, bueno, a través de este medio, ¿no?, que nos ha llevado la pandemia, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hacer es intentar, bueno, pues acercarme, ¿no?, a una de las cuestiones que ha apuntado Marta, que es, bueno, pues la cuestión relativa a los recursos genéticos marinos, ¿no?, más allá de las zonas de jurisdicción nacional. De hecho, me voy a referir a algunas cosas que ella, pues voy a incidir en algunas cosas que ella ya ha apuntado, ¿no? En este sentido, bueno, pues hay que destacar, yo creo que sin lugar a dudas, que el acceso a los recursos genéticos más allá de la jurisdicción nacional es, bueno, pues uno de los temas, ¿no?, que más controversia está generando, ¿no? Y de hecho, yo creo que si casi voy a avanzar, ¿no?, la conclusión final, y la conclusión final es que después de muchos años de trabajo, después de muchos años de reuniones que se inician con ese grupo de trabajo ad hoc, ¿no?, que se ha apuntado antes, estamos casi de nuevo en la casilla de salida, porque nos enfrentamos a, bueno, en teoría, el último periodo de sesiones, aunque, como bien decía Marta, todo apunta a que habrá otro periodo al menos más, pero lo cierto es que es un poco desolador, porque después veremos como si tenemos un proyecto incluso revisado, pero como ese proyecto está lleno de corchetes, y corchetes que vamos a ver que lo que ponen de manifiesto es que realmente apenas
apenas se ha avanzado en la negociación, ¿no? Por lo tanto, bueno, queda un largo recorrido, ¿no? Para acercarme a la cuestión de los recursos genéticos, primero, bueno, pues voy a apuntar brevemente cuál es el interés del tema, por qué son tan importantes los recursos genéticos más allá de la jurisdicción, por qué es necesario acercarse bueno, por qué es necesaria una nueva regulación, ¿no? Y vamos a ello se deriva pues, de las lagunas que tiene el marco jurídico actual y en buena medida de ese régimen que ha creado la compartimentación del mar. Y después, bueno, pues vamos a ver brevemente, bueno, pues los pasos hasta llegar a la conferencia intergubernamental, ¿no? Que son fundamentales porque vamos a ver cómo sientan las bases, se sientan también las bases de las posturas de las delegaciones y esas posturas, bueno, pues se han movido muy poco, ¿no? De ahí que, bueno, pues sea necesario hacer ese acercamiento, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, veo que me ha movido la... A ver... Sí, bueno, esta primera diapositiva, lo siento, pero al convertirlo se ha movido el texto, ¿vale? De hecho, hay una parte que no se ve. Bueno, en primer lugar, hay que destacar, ¿no?, la importancia de los recursos genéticos más allá de la jurisdicción y ello porque, bueno, pues los avances, ¿no?, de la tecnología han hecho posible el descubrimiento en los fondos marinos más profundos pues de recursos genéticos hasta hace poco desconocidos, ¿no? De hecho, se dice que, bueno, solo conocemos una pequeñísima, una mínima parte de esos recursos genéticos. La mayor parte, como digo, están por descubrir. Nosotros, bueno, pues como nos vamos a acercar a los que se encuentran más allá de la jurisdicción nacional, donde, bueno, pues como veremos, se alojan pues, recursos genéticos que tienen pues, un gran interés, tanto como para la investigación científica marina, como también, bueno, pues son de una gran importancia para las aplicaciones comerciales, ¿no? Bueno, esos recursos genéticos marinos que se encuentran pues más allá de la jurisdicción, bueno, pues se puede acceder a ellos a través de diferentes vías, ¿no? Una de ellas es en su hábitat natural y vamos a ver que eso lleva aparejado una serie de problemas. También se puede acceder ex situ, es decir, a través de colecciones o a través incluso de colecciones de museos, y también se puede acceder en sílico y, bueno, de una de esas formas de in sílico es la información digital sobre secuencias. Información digital sobre secuencias que hoy en día tiene una importancia fundamental y que, bueno, pues como veremos después, esa cuestión también se está debatiendo en estos momentos en el seno de, bueno, pues del protocolo de Nagoya y del convenio sobre la diversidad biológica. Además, bueno, pues hay que destacar, bueno, pues cuáles son los fines, ¿no? Con qué finalidad, bueno, pues se accede a esos recursos genéticos. Bueno, la finalidad son básicamente dos esos fines, esas finalidades. Por una parte está, bueno, pues con fines de investigación científica, es decir, lo que podríamos decir, pues unos fines no comerciales, y en segundo lugar estarían, bueno, pues los fines comerciales, lo que se conoce como la bioprospección, ¿no? Lo cierto es que no existe en relación a la bioprospección, no existe una definición internacionalmente convenida, pero por ejemplo, pues el profesor Rafael Casado ha destacado que ese término se reserva pues aquellas etapas en las que se recogen recursos para seguir investigando y para su eventual utilización con fines comerciales. Lo cierto es que bueno, pues los recursos genéticos tienen un gran interés para el desarrollo, bueno, pues, por ejemplo, de medicamentos, ¿no? En el ámbito de la salud son muy importantes, como bueno, pues en el desarrollo de antioxidantes, antivirales, antiinflamatorios, antibióticos, como fármacos contra el VIH, el cáncer, la tuberculosis o incluso la malaria. De hecho, el uso de recursos genéticos es fundamental para muchas empresas, como por ejemplo PharmaMar, que se ha convertido, bueno, pues en la primera empresa en desarrollar y comercializar un antitumoral de origen marino, lo que se conoce como John Delis, ¿no?
Además, pues por ejemplo, también, bueno, pues importantes firmas cosméticas pues han convertido a los recursos genéticos en una seña de identidad, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Bioderm, ¿no? Que, bueno, pues tiene esos recursos como, bueno, pues como una seña de identidad, ¿no? También hay que decir que a veces, bueno, pues es difícil también establecer, bueno, pues si esos medicamentos se ha llegado a través de recursos genéticos marinos, bueno, pues en zonas bajo jurisdicción o bajo jurisdicción nacional o más allá de la jurisdicción, aunque se sabe ya, bueno, pues que algunos de ellos se han desarrollado gracias a los recursos genéticos que se encuentran más allá de la jurisdicción. Bueno, hemos visto la importancia, pero también hay que destacar una cuestión que yo creo que no es baladí, que son las dificultades de acceso y de explotación de los recursos genéticos. Y que esas dificultades de acceso y de explotación, en cierta medida, van a marcar también bueno, pues la postura de las diferentes partes a la hora de acercarse a ese, esperemos, que se alcance nuevo régimen jurídico. Y sin lugar a duda, pues hay que destacar pues, las dificultades de acceso y las dificultades de explotación. El acceso in situ, por ejemplo, pues necesita de tecnología muy avanzada, buques oceanográficos con vehículos que sean capaces de recoger muestras in situ. Obviamente, bueno, solo los estados desarrollados tienen bueno, pues la capacidad para llevar a cabo ese acceso, esa recogida de muestras in situ. Y por otra parte, bueno, pues también hay dificultades en cuanto a la investigación científica. Es decir, bueno, pues realizar bueno, pues investigación científica con recursos genéticos requiere también de unas habilidades especiales, requiere de una tecnología y de unos conocimientos que de nuevo es una tecnología que generalmente solo tienen los países más desarrollados. Por lo tanto, bueno, pues el acceso, la explotación de recursos, muchas veces por esas dificultades que estamos apuntando, bueno, pues está vedada a los países en vías de desarrollo, a los países menos desarrollados. Son los países del primer mundo los que tienen la capacidad para, bueno, pues poder acceder y para poder desarrollar después esa tecnología. Hablamos de países y hablamos también, bueno, pues de empresas, obviamente. Y además de ese interés, ¿no? de los recursos genéticos, pues hay que decir que los recursos genéticos también sufren, perdón, una serie de amenazas, ¿no? De hecho, el acceso in situ pues tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente marino, pues por ejemplo, por el ruido que generan, bueno, pues esos vehículos que llegan a esas grandes profundidades y también, bueno, pues por la luz que emiten, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay que decir que algunas actividades como la pesca, sobre todo, bueno, pues la pesca de arrastre de fondo, pues produce daños sobre algunos recursos, sobre todo sobre los cabezos marinos, perdón, y los arrecifes de coral. Y después también, bueno, pues obviamente el cambio climático, la basura marina, también afecta negativamente a la conservación, bueno, pues de esos recursos genéticos marinos. Por lo tanto, bueno, hemos visto bueno, pues la importancia, ¿no? de esos recursos genéticos, hemos visto los problemas que genera el acceso y bueno, pues las actividades de investigación, de desarrollo o de bioprospección y bueno, lo que cabe preguntarse es, bueno, pues cuál es el régimen jurídico de esos recursos genéticos que se encuentran más allá de la jurisdicción nacional. Hablar del régimen jurídico de los recursos genéticos que se encuentran más allá de la jurisdicción nacional nos lleva pues inevitablemente, ¿no? a la Carta Magna de los mares y océanos, a la Constitución de los mares y océanos, que es bueno, pues la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Bueno, esa Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, como sabemos, establece bueno, pues una compartimentación del mar y, por lo tanto, establece distintas zonas sobre las que bueno, pues, nos encontramos con regímenes jurídicos diferentes. Por una parte están las zonas bajo jurisdicción nacional, como soberanía o jurisdicción nacional, como todos sabemos, y después están las zonas bueno, pues más allá de la jurisdicción.
¿Qué ocurre? Que más allá de la jurisdicción, como ya se ha destacado, bueno, pues tenemos donde encontramos los recursos genéticos marinos, nos encontramos con dos zonas, por una parte la columna de agua y por otra parte los fondos marinos y oceánicos. Los recursos genéticos los vamos a encontrar en las dos zonas, se encuentran en la columna de agua y se encuentran también en los fondos marinos. La cuestión es, dado que, bueno, pues los recursos genéticos se encuentran en esas dos zonas, en el alta mar rige el principio de la libertad, como ya hemos visto, de navegación, etcétera, y en la zona, bueno, pues como sabemos, es considerada patrimonio común de la humanidad y por lo tanto, bueno, pues los recursos de la zona deben ser explotados en beneficio de toda la humanidad, pues cabe preguntarse cuál es, bueno, pues el régimen jurídico que rige, bueno, pues el acceso o recolección de los recursos genéticos marinos, ¿no? En este sentido, bueno, pues como vamos a ver, bueno, pues en cuanto a los recursos genéticos marinos que se hallan bajo zonas de jurisdicción nacional, bueno, pues esos recursos genéticos marinos sí que tienen un marco jurídico y ese marco jurídico, como ya se ha destacado, bueno, pues es la Convención sobre la Diversidad Biológica del año 1992 y, bueno, posteriormente, pues el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Bueno, tanto el convenio de diversidad biológica como el protocolo de Nagoya son importantes porque, bueno, pues establecen, bueno, pues un mecanismo de acceso a los recursos genéticos que, aunque no es trasladable a las áreas más allá de jurisdicción nacional, sin embargo, sí que puede, bueno, pues informar, digamos, algunas de las cuestiones que se plantean más allá de la jurisdicción. El convenio sobre diversidad biológica lo que establece son los derechos soberanos de los estados sobre sus recursos y, por lo tanto, entendiendo también pues los recursos genéticos y también los recursos genéticos marinos, ¿no? En ese caso, bueno, la Convención establece para los estados la facultad de regular el acceso, es decir, un estado puede regular el acceso a esos recursos genéticos o puede decidir que el acceso sea libre. En todo caso, bueno, pues si regula el acceso a esos recursos, pues lo hará a través de un mecanismo, ¿no? Donde tenemos un estado, proveedor y un usuario, y ese usuario, bueno, pues bajo ciertas condiciones tendrá que, bueno, pues obtener lo que se llama el consentimiento previo informado, tendrá que negociar las condiciones mutuamente acordadas, donde se va a establecer qué beneficios va a repartir con el proveedor y después obtendrá una autorización de acceso. Por lo tanto, bueno, pues aquí, como digo, tenemos un procedimiento, ¿no?, para el acceso a los recursos genéticos que después ha sido desarrollado por el protocolo de Nagoya, que básicamente desarrolla el artículo 15 de la Convención sobre Diversidad Biológica y que, por lo tanto, como digo, se basa en esa relación bilateral entre el proveedor y el usuario de recursos genéticos, ¿no? Y que busca, bueno, pues la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de esos recursos. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que, bueno, pues como ya hemos destacado, esa convención se centra en los recursos genéticos que se encuentran en las zonas de soberanía o jurisdicción nacional. Por lo tanto, bueno, pues no regula el acceso más allá de la jurisdicción. De hecho, bueno, uno de los órganos de asesoramiento de la Convención puso de manifiesto en diversas ocasiones, bueno, pues la inadecuación, ¿no?, de la Convención para pues la explotación de los recursos o el acceso en las zonas más allá de la jurisdicción nacional. Como ya hemos visto, bueno, pues más allá de la jurisdicción nacional tenemos el alta mar,
tenemos la zona internacional de fondos marinos y oceánicos que, bueno, pues como sabemos, bueno, pues son considerados patrimonio común de la humanidad y, bueno, pues la Convención define los recursos, esos recursos como los recursos minerales, sólidos, líquidos o gaseosos in situ en la zona, situados en los fondos marinos en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos. Y que se nos dice que los recursos, una vez extraídos, se denominan minerales. Por lo tanto, bueno, pues la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no contiene ninguna referencia a los recursos genéticos marinos. Y ello, bueno, pues en cierta medida esa falta esa ausencia de referencia, ¿no? Se debe a que, bueno, pues era es un concepto reciente y que apenas, bueno, pues los recursos genéticos apenas tenían incidencia durante, bueno, pues la negociación de la Convención. Lo que sí es cierto es que la Convención establece, bueno, pues cuestiones relativas, como ya ha apuntado Marta, relativas a la protección del medio ambiente o a la investigación científica en la zona que sí afectan bueno, pues podrían afectan a los recursos genéticos. De hecho, la investigación científica marina en la zona se dice que, bueno, pues no se limita a los minerales y se dice que debe realizarse en beneficio de toda la humanidad. Por lo tanto, bueno, pues con este marco de fondo, pues la Asamblea General de Naciones Unidas decide crear en el año 2004 un grupo de trabajo ad hoc, encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Hay que destacar que, bueno, pues una de las principales cuestiones ya que se plantea en ese grupo de trabajo, una de las, digamos, más destacadas, es el debate en torno, bueno, pues al estatuto jurídico de los recursos genéticos marinos, más allá de la jurisdicción. Y ahí ya, bueno, pues podemos ver tres posiciones que, bueno, pues dos posiciones, tres que prácticamente, bueno, pues no se han movido desde entonces, prácticamente, con algunas, como veremos, con algunos cambios, ¿no? En primer lugar, el Grupo de los 77 y China defienden que, bueno, pues los recursos genéticos marinos deben ser considerados patrimonio común de la humanidad y, por tanto, bueno, pues deben, bueno, pues, deben utilizarse en beneficio de toda la humanidad. Por otra parte, los estados más desarrollados y que tienen, bueno, pues gran capacidad para bueno, pues el desarrollo de esos recursos, pues defienden la libertad de acceso, como es Estados Unidos y la Federación Rusa. Dicen que el régimen aplicable es el del alta mar y, por lo tanto, hay libertad de acceso y no es necesario compartir beneficios. Y la Unión Europea que, como vemos, bueno, pues mantiene, como vamos a ver también con más detalle, mantiene una posición intermedia y dice, bueno, pues que es, bueno, pues no lo considera patrimonio común de la humanidad, pero el principio que se está aplicando ahora, ¿no? Es que el que primero que llega, primero se sirve, pues tampoco es aceptable y por lo tanto, bueno, pues apuesta por un enfoque basado en la equidad. A partir de ahí también bueno, pues se establece, bueno, qué tipo de instrumento, ¿no? Debe regular el acceso a los recursos, ¿no? Si un acuerdo internacional, si a través de una resolución de la Asamblea General, si un código de conducta, es decir, bueno, en último término, un debate entre un instrumento de hard o de soft law, ¿no? Y, bueno, pues finalmente, después, bueno, pues de varios años de trabajo, finalmente, pues en el año 2011, ese grupo de trabajo ad hoc recomienda pues, a la Asamblea General de Naciones Unidas, en primer lugar, que se inicie el camino para elaborar un marco jurídico y, en segundo lugar, establece lo que se conoce como el PAC-STIL, es decir, el conjunto de cuestiones que han de ser tratadas como un todo, ¿no? Una de ellas es, bueno, los recursos genéticos marinos, incluyendo las cuestiones relativas al reparto de beneficios. Y, bueno, pues una vez que, bueno, pues en el año 2011, bueno, pues se decide ese PAC-STIL. Después, bueno, pues la Asamblea General de Naciones Unidas pues solicita a ese grupo de trabajo que formule recomendaciones sobre los parámetros y la viabilidad del futuro acuerdo de aplicación de la Convención.
Hay que decir en este caso que el camino no fue fácil y bueno, pues el camino no fue fácil porque bueno, pues la Unión Europea, el Grupo de 77 y China, Australia, México y Nueva Zelanda, bueno, pues así como otros grupos apoyaban la apertura de negociaciones para un futuro acuerdo. Mientras que, bueno, pues otros países, entre los que se encontraba Canadá, Estados Unidos y la Federación Rusa, eran menos favorables a, bueno, pues a abrir, digamos, ese periodo de negociaciones, ¿no? También, bueno, pues se siguió el debate, ¿no?, sobre si debería, bueno, pues adoptarse un instrumento jurídico vinculante o si debería, bueno, adoptarse un instrumento de soft law. Y también, bueno, pues en último término, bueno, pues, se ponía en cuestión, bueno, pues que debería, bueno, pues perdón, se ponía en cuestión, bueno, pues qué debería hacerse al comité de preparatorio, ¿no? Si simplemente deberían sometérsele pues, a sus reglas de procedimiento o también recomendaciones sustantivas. Bueno, en este sentido, finalmente se alcanza el consenso y, bueno, pues dichas recomendaciones pues, desembocaron en una resolución de la Asamblea General sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Y además, bueno, pues se establece un comité preparatorio y ese comité preparatorio tiene como finalidad, bueno, pues formular recomendaciones sustantivas sobre los elementos de un proyecto de texto de un instrumento jurídicamente vinculante. Y, bueno, pues en este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas, además, debe adoptar antes de 2018 una decisión sobre la apertura de una conferencia de codificación. El comité preparatorio, bueno, pues tiene la misma composición que el grupo ad hoc. De hecho, bueno, algunos estados intentaron, como se ha dicho antes, que la Unión Europea pues no participase como miembro, sino que participase en relación al estatuto que tiene en Naciones Unidas, que es como observador en la Asamblea General, pero bueno, obviamente no prosperó esa situación, por lo tanto, bueno, pues tiene... participa como en el grupo ad hoc con el mismo estatuto. El objeto de las negociaciones es el Pax Deal, aprobado en 2011, y bueno, pues el comité preparatorio celebraría 4 periodos de sesiones y presentó su informe final en el año 2017. ¿Qué hay que destacar? Bueno, hay que destacar que en el seno del comité preparatorio bueno, pues se produce un proceso de negociación muy complejo y en el que se reflejan de nuevo las posiciones que se habían mantenido en el grupo de trabajo ad hoc. De hecho, bueno, pues en relación a los recursos genéticos, las principales cuestiones giraban en torno a 4 aspectos fundamentales: la definición, qué es un recurso genético; el ámbito de aplicación, es decir, bueno, pues estamos hablando de recursos genéticos in situ, ex situ, de información digital sobre secuencias, pues el acceso, ese acceso es libre, no es libre, cómo se va a articular y el reparto de beneficios. Debe haber un reparto de beneficios, quiénes son los destinatarios de esos beneficios y esos beneficios que deben ser beneficios monetarios o no monetarios. Es decir, volvemos de nuevo a todas las cuestiones que ya se habían bueno, pues planteado en el grupo ad hoc, ¿no? Bueno, como ya se dijo, bueno, pues dichas recomendaciones deberían pues adoptarse por consenso, preferiblemente, y si no era posible, pues podía incluirse una sección de recomendaciones del comité preparatorio. Bueno, en cuanto a los recursos genéticos, hay que decir que, como no podría ser de otra forma, bueno, pues se encuentran en esa sección que refleja que no hay un consenso. Y de hecho, bueno, pues parece que estamos hablando de la historia de un fracaso, porque desde el año 2004 se vienen estudiando estas cuestiones, negociando, y las partes no son capaces de converger, ¿no? En relación, por lo tanto, a los, bueno, pues a los recursos genéticos, nos vamos a fijar en esta sección, ¿no?, que es la sección B, y esa sección B destaca las principales cuestiones sobre las que hay divergencia de opiniones, ¿no? Y la divergencia de opiniones, bueno, pues sigue haciendo referencia a una de las cuestiones esenciales, y es que en lo que respecta a si es patrimonio común de la humanidad o la libertad del alta mar
lo que debe regir el acceso o la recolección de recursos genéticos, es necesario seguir debatiendo, se dice, y también dice, la cuestión relativa a la distribución de los beneficios es necesario seguir debatiendo, debatir si se debe regular el acceso, la naturaleza, qué beneficios, si hay que abordar los derechos de propiedad intelectual y si habría de prever un mecanismo de vigilancia de la utilización de recursos genéticos en las zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional. Es decir, volvemos a situarnos en el punto de partida, estamos de nuevo en la casilla de salida. Bueno, por lo tanto, finalmente, como sabemos, el comité preparatorio, presenta ese informe, no hay acuerdo sobre todas las cuestiones fundamentales que gravitan en torno a los recursos genéticos y, como sabemos, a partir de ahí se decide, convocar una conferencia intergubernamental. La conferencia intergubernamental se va a centrar en ese PACTIL y, se dice que todas las cuestiones deben agotarse por consenso, las cuestiones sustantivas, y si no es posible, por mayoría de los 2/3 presentes y votantes. Bueno, lo cierto es que, hasta el momento se han celebrado 3 periodos de sesiones. Estamos ahora en este último periodo y, a mí lo que me gustaría destacar, ¿no?, es cómo cada periodo de sesiones ha ido acompañado, como vamos a ver después, de una serie de instrumentos que prepara la presidencia y que lo que pretenden es ayudar a las partes en el debate, ¿no? Y en este sentido, el primer documento que va a presentar la presidencia es el documento de ayuda para los debates en el primer periodo de sesiones, que se celebró del 14 al 18 de septiembre del 2018. Posteriormente va a presentar un documento de ayuda para las negociaciones. El tercer paso es un proyecto de texto de un acuerdo en el marco de la convención. Ese proyecto que también se preparó por la presidencia para debatir en el tercer periodo de sesiones y con las observaciones que hicieron las delegaciones, la presidencia preparó un proyecto de texto revisado que será objeto de debate en ese cuarto periodo de sesiones que ya tiene una fecha, ¿no?, de celebración. Hay que destacar además en este punto, en ese proyecto revisado, hay que destacar que tras la presentación de ese proyecto, la presidencia le pidió a las partes que si querían que envíen ya sus observaciones a ese proyecto de texto revisado. De hecho, algunas partes lo han hecho. La fecha límite para la presentación de esas de esos comentarios, ¿no?, a ese proyecto de texto era febrero del año 2020, febrero del año pasado, y como digo, algunos estados y la Unión Europea también han remitido, algunos de ellos han remitido observaciones a algunas de las disposiciones de ese proyecto de texto revisado que se espera que contribuyan, ¿no?, a avanzar en las posiciones que cada uno de ellos, de las partes todavía mantienen, ¿no? En este sentido, hay que destacar del documento de ayuda a la presidencia para los debates, ¿no?, del primer periodo de sesiones. Hay que destacar que ese documento, ¿no?, para los debates del primer periodo de sesiones, lo que hacen es presentar algunas de las cuestiones, de los interrogantes y de las opciones que la conferencia intergubernamental debería seguir examinando en base a los elementos no exclusivos que habían generado divergencia de opiniones en la conferencia. En el grupo ad hoc y en el comité preparatorio, ¿no? Digamos que esos ámbitos marcan lo que es la hoja de ruta de la CIG, ¿no? Y en este sentido, se establecen 4 ámbitos principales, que es, en primer lugar, el ámbito de aplicación de
de ese instrumento, ¿no? Pues hay que decidir el ámbito geográfico, bueno, pues si se circunscriben a los recursos en alta mar, en la zona y o en el alta mar, qué ocurre con los transzonales y, bueno, pues desde el ámbito material, si bueno, pues se va a referirse a los recursos a los que se accede in situ o también a los que se accede ex situ, perdón, o in silico. Después el acceso, también hay que decidir si debe regularse o no el acceso. En ese caso, cómo se regularía, para qué tipo de actividades, las consecuencias prácticas y también, en caso de no regularse, cuáles serían las consecuencias. El tercer eje serían los repartos de beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios o qué enfoque rigen el reparto de beneficios? Se incluiría una lista de beneficios, por ejemplo, el protocolo de Nagoya, bueno, tiene aneja una lista de beneficios monetarios y no monetarios, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes podrían estar obligados a repartir esos beneficios? ¿Quiénes serían los beneficiarios? Y, bueno, pues también si se debe establecer un mecanismo de intercambio de información para la distribución de beneficios. La propiedad intelectual, ¿no? Si se establecería una relación entre este instrumento y los derechos de propiedad intelectual y la vigilancia, ¿no? Si es necesario, pues abordar un sistema, establecer un sistema de vigilancia. Lo cierto es que, bueno, pues con ese documento preparado por la presidencia se produce, bueno, pues el primer periodo de sesiones y, bueno, pues sigue, bueno, pues el desacuerdo sigue sobre las cuestiones principales. La Federación Rusa entiende que, bueno, pues la explotación de recursos genéticos se rige por el principio de la libertad en alta mar y, por lo tanto, bueno, pues el reparto de beneficios sería voluntario. La Unión Europea y los Estados miembros introducen la idea de, más que hablar de acceso, que es una, vale, gracias, más que hablar de acceso, ¿no? Que es una, bueno, pues digamos, un término que proviene del enfoque bilateral que establece pues, la Convención sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya. Bueno, pues lo que entiende la Unión Europea es que hay que hablar de recolección y que la recolección entraría, digamos, en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a, bueno, pues a la investigación científica y marina. Por lo tanto, cualquier Estado podría recolectar, pero bueno, pues tendría que haber, digamos, un reparto de beneficios. Y por otra parte está el Grupo de los 77 y China, que bueno, pues se movieron un poco en su posición porque bueno, pues siguen defendiendo que el principio que debe regir el régimen jurídico de los recursos genéticos es patrimonio común de la humanidad en relación con la explotación, lo que generaría bueno, pues, beneficios, un reparto de beneficios justo y equitativo, pero que bueno, pues, en relación al acceso regiría el principio de la libertad y bueno, pues ese acceso iría bueno, pues, de la mano de una notificación. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues el segundo paso que se produce es que, bueno, pues la presidencia adopta pues un documento de ayuda a las negociaciones. Ese documento de ayuda a las negociaciones no es todavía un borrador de tratado, sino que es, bueno, pues un documento que lo que trata es de formular en forma de tratado las ideas y propuestas generadas durante los debates que se habían celebrado hasta la fecha. En este sentido, todas las cuestiones relativas a, bueno, pues a la distribución de beneficios se recogen en diversas partes de ese documento. Es un documento bastante engorroso, es difícil de manejar y, en último término, lo que hace es que se limita a constatar bueno, pues los pocos puntos de encuentro y las interminables divergencias que todavía persisten sobre bueno, pues asuntos claves y fundamentales, ¿no? Aquí, bueno, pues os he puesto como bueno, pues un ejemplo, ¿no? Bueno, pues del punto relativo al ámbito de aplicación y bueno, pues como pueden ver, bueno, pues es un documento que establece las diferentes opciones y dentro de cada opción incluso, bueno, pues las propuestas que recogen perdón, elementos que recogen las propuestas de las diferentes negociaciones.
Por lo tanto, no es un proyecto todavía de tratado, sino que bueno, lo que pretende, como digo, es bueno, recoger la postura de las diferentes delegaciones. A partir de ahí, bueno, pues se sigue avanzando en las negociaciones y bueno, pues el siguiente paso es la presentación de un proyecto, del texto de un acuerdo en el marco de la Convención. Bueno, este proyecto perdón, creo que... perdón, es que creo que de texto... Bueno, aquí creo que falta una diapositiva. Bueno, pues proyecto de... Este proyecto de texto, ¿no? de un acuerdo, lo que hace ya es que, bueno, pues es digamos, es la primera vez que, aquí está, sí. Es el proyecto de texto con el que se va a trabajar, bueno, pues en el tercer periodo de sesiones. No es el proyecto de texto revisado, ¿vale? Hay un error, es el proyecto de texto. La finalidad es, bueno, pues contribuir al avance en las negociaciones y es la primera vez que nos encontramos realmente con un borrador, ¿vale? Con un borrador de texto que intenta recoger las distintas sensibilidades y las opciones de las delegaciones. De hecho, las cuestiones relativas a los recursos genéticos se recogen en la parte 1, disposiciones generales, y después la parte 2 se consagra ya a los recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la participación de los beneficios. Y como podemos ver, aquí se recogen, bueno, pues ya bueno, pues una serie de artículos del 7 al 13 que, bueno, en la que se recogen, perdón, diferentes aspectos del acceso a los recursos genéticos. Quizás, bueno, decimos, llegamos al proyecto de texto, ya tercer periodo de sesiones, pues ya, bueno, la idea que podríamos tener es que, bueno, pues ya nos encontramos con un instrumento bastante consensuado. Y, bueno, pues esa idea, la verdad, está muy lejos de la realidad porque, bueno, pues como se puede ver, por ejemplo, en este artículo 10, que es bueno, pues uno de los proyectos de las disposiciones que regularía, bueno, pues el acceso, como pueden ver, está lleno de corchetes y de diferentes opciones, que lo que hacen es que, de nuevo, manifiestan el desacuerdo sobre las cuestiones esenciales. Es decir, lo que se hace es que sí, dan 5 minutos, se trabaja con un proyecto se tiene un proyecto de texto, pero en el que las delegaciones no han avanzado nada. La presidencia lo que hace es recoger las opciones fundamentales, pero se mantienen, como vamos a ver, divergencias en las cuestiones esenciales y primordiales. Y así, bueno, tras ese texto revisado se celebra, perdón, el periodo de sesiones, el tercero, y bueno, celebrado, perdón, el tercer periodo de sesiones, bueno, pues la presidencia presenta el proyecto de texto revisado para, bueno, pues abordar en el cuarto periodo de sesiones, que como hemos visto se ha retrasado como consecuencia de la COVID. De nuevo, yo creo que podríamos estar hablando, bueno, de que llegamos al cuarto periodo de sesiones con una sensación de que no se ha avanzado. De nuevo estamos ante un texto que está plagado de corchetes y leo textualmente, dice la presidencia, que los corchetes se han utilizado para indicar que existen 2 o más opciones alternativas dentro de una disposición, que se ha expresado apoyo a la opción sin texto, ya sea dentro de una disposición o en relación con una disposición en su conjunto, y que no obstante la ausencia de corchetes no significa que haya acuerdo sobre las ideas o la redacción específicas reflejadas en una disposición, así como que el hecho de que no se hayan revisado determinadas cuestiones tampoco quiere decir que haya un acuerdo. Por lo tanto, bueno, nos encontramos de nuevo en el punto de partida, porque es que prácticamente las delegaciones no han sido capaces de acercar posturas, ¿no? Y en este sentido, bueno, el proyecto de texto revisado recoge prácticamente bueno, pues las mismas disposiciones que con modificaciones, obviamente, que el proyecto de texto que se presentó para el periodo anterior.
Sí que me gustaría destacar que, bueno, en el artículo 10 se recoge, se introduce ya esa diferencia entre recolección y acceso, atendiendo básicamente a la Unión Europea, y se introduce un nuevo artículo, que es el artículo 10 bis. Es la primera vez que aparece en el proyecto de texto o incluso en los documentos que se han venido manejando, que hace referencia al acceso a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales relativos a los recursos genéticos. Y hay que decir que, bueno, pues el protocolo de Nagoya, por ejemplo, contiene una disposición en este sentido relativo a los recursos que se encuentran dentro de la jurisdicción nacional. Bueno, llegamos así a este proyecto de texto revisado para el cuarto periodo de sesiones. Por lo tanto, estamos en el proceso final, ¿vale? Y seguimos sin acuerdo sobre las cuestiones claves. Bueno, ¿a qué se debe aplicar el acuerdo? Al acceso, a los recursos genéticos, a la recolección. El acceso es un acceso in situ, ex situ, in silico. No hay, las delegaciones no han llegado a un acuerdo. La Unión Europea ha planteado pues, esa referencia que decíamos antes, considera que debe hablarse de recolección de recursos genéticos y, por ejemplo, la Federación Rusa entiende bueno, pues que no debe haber una definición de lo que debe entenderse por acceso o recolección. Otra de las cuestiones claves es, bueno, pues si hay que establecer alguna medida para acceder o recolectar ese recurso genético. Y de nuevo, hay varias opciones. Una primera opción que dice que pues, para ese acceso o recolección tendría que haber una notificación previa y una notificación posterior que debe ser notificada a la Secretaría. En relación a esta opción 1, en la última propuesta presentada por la Unión Europea, como os digo, en ese documento que ya circula, ¿no? de las consideraciones respecto a este proyecto de texto revisado, la Unión Europea apuesta por simplemente una notificación previa de que, avisando a la Secretaría, diciendo a la Secretaría de que se va a acceder. Otros países entienden que otro grupo de países entienden que lo que hay que adoptar es un sistema de acceso mediante permiso o licencia y otro grupo de países además entienden que bueno, pues, los estados deben adoptar medidas internas para la recolección ex situ o in situ de esos recursos. Después está el artículo 10, como digo, es la primera vez que se introduce la referencia a los conocimientos tradicionales. Era una reivindicación de los países en desarrollo. Los rumores son que no va a tener éxito esa disposición y que se va a caer al final. De hecho, si vemos esas reflexiones, ¿no? esas posturas que han enviado a ese proyecto de texto, por ejemplo, pues, la Unión Europea o, por ejemplo, Estados Unidos, pues dicen que bueno, necesitan más tiempo para bueno, pues, adoptar una decisión sobre esa disposición, ¿no? Y después, otra de las cuestiones fundamentales es, obviamente, la participación justa y equitativa en los beneficios. Y aquí, de nuevo, estamos en el mismo punto de partida. No se ha llegado a un acuerdo sobre si hay que compartir o no los beneficios derivados de la recolección o del acceso. En todo caso, tampoco si esos beneficios deben ser monetarios o no monetarios. Monetarios, si fuesen monetarios, ¿en qué momento habría que compartir esos beneficios? Pues hay algunas partes que entienden que debe compartirse cuando se comercialicen productos basados en esos recursos genéticos. En ese caso, yo creo que sería imprescindible adoptar un mecanismo de trazabilidad para saber, bueno, para poder saber si ese producto tiene su origen en un recurso genético más allá de la jurisdicción. Otros abogan por, bueno, pues por establecer bueno, pues, beneficios no monetarios, como podría ser el acceso a muestras, la creación de la capacidad, pero en ese caso también hay que destacar, hay que decidir cuándo se deben compartir esos beneficios, cuándo se recolecten, cuándo se acceda, cuándo se utilicen y bueno, pues también bueno, pues habría que decidir bueno, pues cuál es la finalidad bueno, pues de esos beneficios. En relación a, y ya estoy terminando, a esta disposición, por ejemplo, la Unión Europea apuesta por compartir toda la información bueno, pues antes de acceder, de recolectar
el recurso, es decir, dónde se va a acceder, a qué tipo de recurso, etcétera, y también apuesta por compartir beneficios no monetarios, como son el acceso a colecciones o creación de capacidad. Por su parte, pues por ejemplo, Estados Unidos propone eliminar los beneficios monetarios y que los beneficios no monetarios sea voluntario compartirlos o no. Y bueno, en cuanto al mecanismo de vigilancia, bueno, pues también se plantea si es necesario que establecer un sistema de vigilancia relativo al acceso a la recolección de recursos genéticos, quién debería llevarlo a cabo y en ese caso si los estados deberían adoptar medidas como por ejemplo pues asignar un identificador a los recursos que se recolecten o a los que se acceda in situ. Por ejemplo, Estados Unidos aboga por eliminar esa disposición, ¿no? Por lo tanto, bueno, llegamos al final, al cuarto periodo de sesiones, con las posiciones muy enfrentadas, sin haber sido capaces de adoptar un acuerdo, ni siquiera sobre las cuestiones esenciales, ni siquiera sobre cuestiones que ya están cerradas, por ejemplo, en la Convención y en el Protocolo de Nagoya, como qué debe entenderse por un recurso genético, por material genético, y por lo tanto yo creo que es muy difícil, aunque bueno, a lo mejor la diplomacia obra un milagro, pero creo que es muy difícil llegar a un acuerdo en este último periodo de sesiones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sánchez, por esta visión también tan amplia, ¿no? y a la vez identificando claramente, ¿no?, cuáles son las principales cuestiones que se plantean acerca de la regulación del acceso a los recursos genéticos en estas zonas que realmente pues, tienen una particularidad bien significativa. Bien, vamos a abrir ahora el debate. Si me permiten, voy a dejar de compartir la presentación. Ok, vale, perfecto. Damos ya entrada al debate. Si alguno de ustedes desea intervenir directamente, pues utiliza el icono o la icona de la persona con la mano alzada. Si prefieren hacerlo por chat, pues pueden hacerlo por chat y yo traslado las cuestiones que se planteen. No sé si hay alguna cuestión. Si acaso, ni que sea para romper el fuego, una cuestión que hay una cuestión, hay una primera cuestión de Paul Pallás para la doctora Abregón. Dice, has comentado que algunos países defienden que la gestión recaiga sobre organizaciones internacionales, mientras que otros abogan por una gestión global. Yo creo que puede ir a ambas. ¿Cuáles son los argumentos para una y otra opción? ¿Qué intereses les diferenciarían? Yo lo que si acaso les pediría a nuestras dos invitadas es que intenten, digamos, hacer respuestas en la medida de lo posible. La pregunta puede dar para una tesis, pero más breves para permitir otras preguntas. Organizaciones regionales se refiere. No sé si la doctora Abregón, doctora Sánchez, Marta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, las razones, yo creo que siendo muy pragmática, simplemente es como se parte de la base de que este futuro acuerdo no, por mandato de la Asamblea, no debe ir en detrimento de lo que ya hay, instrumentos que ya hay y organizaciones, organismos que tienen competencias en estos espacios y que ya existen. Yo creo sencillamente que los estados que participan de estas organizaciones regionales lo que quieren es que no se duplique el modelo de gestión, ¿no? Simplemente que si ya existe, ¿no?, un organismo regional que adopta mecanismos basados en zonas geográficas, pues que continúen siendo estos organismos, ¿no?, los competentes. Mientras que otros estados y también, por ejemplo, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, ¿no?, en representación de otro tipo de intereses, lo que piden es que haya un modelo de gestión global, es decir, no regional, sino un modelo nuevo. Pero eso ya abre, ¿no?, la puerta a hablar de competencias, ¿no? Parece que el modelo institucional o el modelo que va a crear el acuerdo
será una conferencia de las partes, ¿no? Un comité científico y una secretaría, y entonces abierto está el debate sobre qué competencias van a tener cada uno de estos órganos y qué equilibrio va a haber entre ellos. No sé si con eso. Gracias. Doctora Sánchez, no sé si a lo mejor quiere añadir algo. A mí lo que me gustaría destacar es que yo creo que es necesario, llegar a un acuerdo y además, sobre todo en relación a los recursos genéticos marinos, llegar a un acuerdo bastante cerrado, es decir, que no sea un acuerdo de mínimos y que no se deje demasiado margen a las partes para actuar, porque si no nos vamos a encontrar con el mismo problema que ha tenido la Convención sobre la Diversidad Biológica, que necesitó del protocolo de Nagoya para desarrollar todas las cuestiones relativas al reparto al acceso y reparto de beneficios y a las dificultades de implementación que encuentran los Estados parte. Por lo tanto, yo creo que es necesario llegar a un acuerdo con el mayor consenso posible, porque yo creo que de poco nos sirve un acuerdo de mínimos, porque si es un acuerdo de mínimos y no hay consenso y después los países industrializados, que son los que tienen la capacidad, no lo ratifican, habremos consumido un montón de años en negociaciones y estaremos de nuevo en el punto de partida. Por lo tanto, es necesario caminar hacia el consenso y es necesario, yo creo, un instrumento bastante cerrado que no deje gran margen de actuación, porque si no, tardaremos muchos años en lograr el objetivo, que es, en este caso, el acceso y también la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias. De hecho, en relación al tema de los instrumentos, de los mecanismos, hay otra cuestión. El señor Zumárraga pregunta, dice, bueno, ¿cuál sería el mecanismo que pudiera contemplarse para evitar la depredación de los mares y buscar la sostenibilidad en los recursos en estas áreas? Entonces pregunta, ¿considerarían un mandato para la creación de una policía marítima internacional encargada in situ del resguardo de los recursos o biodiversidad? ¿Cuál sería el mejor mecanismo para dicha precautelación? O sea, la idea es difícil, ¿no? A nivel internacional, si no hay ese consenso. Claro, la cuestión es difícil. De hecho, por eso se plantea, por ejemplo, en relación a los recursos genéticos, establecer un mecanismo de vigilancia, ¿no? Incluso crear un órgano que sería el encargado de la vigilancia de esos recursos genéticos y que los estados, bueno, pues adopten medidas para, ofrecer, ¿no? Un código, digamos, a aquellas empresas que, bueno, pues a institutos de investigación, etcétera, que accedan a ese recurso genético, ¿no? De hecho, es algo que ya se hace en el protocolo de Nagoya, donde cuando un usuario, digamos, utiliza un recurso en un estado que no es el proveedor, ese país en el que está utilizando el recurso debe vigilar, ¿no? Que se ha accedido legalmente, ¿no? Por lo tanto, una de las opciones sería, pues eso, establecer un sistema de vigilancia, que bien sean los estados o que bien se cree, pues, un organismo en la convención. Partiendo simplemente para añadir, estoy totalmente de acuerdo, esta creación de esta, ¿no?, eventual policía marítima, también hay que tener en cuenta que cuando suena algo de crear un nuevo organismo, una nueva organización, ahí el argumento de peso es monetario, ¿no? Cuando hay recursos o necesidad de financiación, los estados no suelen ser muy partidarios de ello, simplemente que de hecho en su momento ya se planteó la posibilidad, ¿no?, antes de hablar de una conferencia de las partes, ¿no?, ya se habló de la posibilidad de crear una organización internacional y ello ha sido descartado. Como mínimo no creo que tenga apoyo, simplemente para añadirlo a lo que se ha dicho. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguno de ustedes desea intervenir? Mientras tanto, planteo yo una cuestión. De hecho, las dos lo han comentado, ¿no? Primero la doctora Abengoa, en el sentido, bueno, cuando señalaba, por ejemplo, lo del número de las patentes internacionales y cómo estas están concentradas en los países desarrollados y en algunos países desarrollados, igualmente también la doctora Sánchez, ¿no?, cuando hablaba de las dificultades de acceso, ¿no?, para la explotación, para la exploración de estos residuos, de estos recursos, ¿no?, en la medida en que pues una capacidad que solo está, ¿no?, en las manos de los países desarrollados. Entonces,
de alguna manera, cómo se puede, de alguna manera, en un contexto tan complicado como el que nos han acabado planteando al final, de alguna manera garantizar, ¿no?, que haya, por ejemplo, no simplemente el hecho de que se tengan en cuenta determinadas exigencias, ya no digo de los países menos desarrollados o de, digamos, los países que son pequeños estados insulares, de los países en desarrollo, al menos en el sentido de al menos vincular lo que sería el acceso a estos recursos con mecanismos concretos como transferencia, tecnología. No hay un modo efectivo para hacerlo. Pero de los beneficios, ¿no?, que se recogen de los beneficios no monetarios importantes es, bueno, pues por ejemplo la transferencia de tecnología o por ejemplo la formación, ¿no?, la capacidad, ¿no?, transmitir, bueno, pues colaborar para que pues terceros países que no tienen acceso ni para acceder o recolectar in situ, pero tampoco la tecnología para desarrollarlos, compartir con ellos la capacidad, ¿no? Y de hecho, bueno, eso es un recurso, es un beneficio no monetario, pero que sin embargo yo creo que tiene una importancia fundamental, quizás a veces incluso más importante que el monetario, porque tú les estás capacitando para que después ellos puedan seguir investigando. Y eso es uno de los beneficios que, por ejemplo, no monetarios que se recogen en el protocolo de Nagoya y que también recoge ese proyecto de acuerdo. Claro, a partir de ahí ya vienen las diferencias. Eso debe ser obligatorio, debe ser voluntario, claro. Y además, no solamente esto, sino que incluso esto yo creo que también se está tratando de descafeinar, porque ¿no?, uno de los elementos de este package deal es la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina, ¿no?, que es algo que lograron, ¿no?, los estados en desarrollo a colar aquí, pero incluso, y por eso de hecho el proyecto de texto revisado hace muchas referencias en este capítulo, ¿no?, a los estados en vías de desarrollo, a los menos desarrollados, pequeños estados insulares, pero leía justamente en los comentarios que las delegaciones han hecho llegar, ¿no?, a este último proyecto revisado, que algunas lo que están apuntando es que es demasiado genérico hacer una referencia a los países en desarrollo y que eso debería modificarse por una referencia más amplia a estados que lo requieran. Y algunas delegaciones incluso lo que apuntan es que eso no se resuelva en el acuerdo, sino que se concrete más adelante a través de alguna resolución de los órganos de gestión del tratado. O sea, que incluso en aquello, ¿no?, que a priori parecería proteger a estos estados, ¿no?, con menos capacidades, incluso eso igual o desaparece o se matiza muchísimo en la versión final. O sea que... Muchas gracias, sí. Bien, ¿alguna otra cuestión, alguna otra pregunta de nuestro público? ¿No? Bien, si no hay ninguna otra cuestión, estamos ya, digamos, casi en la hora en la que debemos terminar, que son las 6. Si no hay ninguna otra cuestión, pues quedaría simplemente pues agradecer de nuevo muchísimo a nuestras dos invitadas de hoy, agradecerles que hayan, pues ya digo, no solo aceptado pasar la tarde con nosotros, sino ilustrarnos, ¿no?, sobre un tema que es verdad, ¿no?, que tenga o no tenga éxito, digamos, el cuarto periodo de sesiones en el sentido en que sea, pero seguramente es un tema que seguirá estando encima de la mesa y cada vez en la medida en que también pues la tecnología avance y las facilidades para acceder y para explorar y para explotar estos recursos en estas zonas sean cada vez mayores, pues es obvio que pues de alguna manera requerirá una mayor intervención pública. Bien, pues muchísimas gracias, Belén, muchísimas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros hoy, y muchas gracias también a todas las personas, al público que nos ha acompañado, y nada más, pues muchísimas gracias. Como ya les indicamos antes, en principio, pues esta sesión y las presentaciones las ubicaremos también en la página web de la Cátedra Jean Monnet, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a Muchas vosotros, un placer. Igualmente. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.